Pues buenas noches a todos en esta nueva edición de este programa Hablamos en Casa, organizado por la Delegación de Familia de la Archidiócesis de Toledo, en colaboración con el Instituto del Corazón de Cristo también de la Diócesis de Toledo. En esta ocasión vamos a entrar en el corazón de Jesús, en este misterio insondable, cogidos de nuevo de la mano de Santa Margarita María de Alacoque, en esta promesa que el corazón de Jesús hizo a Santa Margarita: bendeciré a las familias donde sea expuesta la imagen de mi corazón. Bendeciré las casas donde sea expuesta la imagen de mi Sagrado Corazón. Para esto nos va a hablar, tenemos nada más y nada menos con nosotros a don Juan José Infantes, que conoce muy de cerca a Santa Margarita María de Alacoque porque es el director de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Lleva muchos años ya en este ministerio tan hermoso de introducir a los hombres en el misterio del Sagrado Corazón, pues como Santa Margarita recibió del corazón de Jesús. Don Juan José Infantes es natural de Fregenal de la Sierra, de Badajoz. Nació en el año 1972 y se ordenó sacerdote en el año 1999 en la Archidiócesis de Madrid. Ha desempeñado diversos ministerios como párroco en la Archidiócesis de Madrid y también ha trabajado en la Vicaría de la Vida Consagrada. Actualmente es el director espiritual del Seminario de Vitoria. Es un gozo poder contar contigo, Juan José, y te vamos a escuchar con toda ilusión. Ponemos en manos del corazón de Jesús este encuentro que tenemos. Vamos a invocar al Espíritu Santo, pidiendo que todo lo que vamos a recibir aquí nos ayude a más amar y seguir a Jesús desde el misterio de su Sagrado Corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, sintamos rectamente y gocemos de sus divinos consuelos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y le pedimos a la Virgen al comienzo de este mes de mayo que nos lleve al corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tienes la palabra, Juan José. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro. La verdad que todo lo que se hace en torno al corazón de Jesús pues es apasionante, ¿no? Sea sencillo, sea una cosa de mayor importancia, pero es apasionante. Hablar siempre del corazón de Jesús es algo que nos mueve el corazón, ¿no? Tenía que hablar sobre una de las promesas del corazón de Jesús a Santa Margarita. Bendeciré los lugares, los hogares, las familias, donde la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Es la novena de las promesas que el corazón de Jesús le hace a Santa Margarita María de Alacoque. Yo siempre digo que las promesas que el corazón de Jesús le hace a Santa Margarita son un regalo, es un don inmerecido para cada uno de nosotros. Está dentro de ese amor, de esa misericordia, de esa ternura del corazón de Jesús para con cada uno de nosotros. El preocuparse, ¿no? el tratarnos con tanto mimo como podemos ir comprobando cuando vamos ahondando en la espiritualidad del corazón de Jesús. La imagen del corazón de Jesús en casa, ¿a qué nos puede ayudar? ¿Qué significa que el corazón de Jesús esté en nuestra casa, que ocupe un lugar importante, destacado en nuestra casa, en medio de nuestro hogar o en nuestros lugares de trabajo? Pues primero, tratarlo como al que está presente, es decir, la imagen nos lleva a ese corazón traspasado del Señor, a la realidad de Cristo en el Calvario, en ese corazón que se abre, ese corazón del que brota la sangre y el agua, brotan los sacramentos de la Iglesia. Tratarlo como al que está presente en medio de nosotros. Amarlo. La imagen del corazón de Jesús
nos tiene que recordar cuánto le debemos a ese corazón traspasado y pedirle. Estamos tan necesitados de tantas cosas hoy en nuestro mundo, en nuestras casas, en nuestras familias, que el contemplar la imagen del corazón de Jesús, el contemplar ese corazón traspasado del Señor, nos lleva a pedirle, a suplicarle. También a honrarlo como el Señor y como ese amigo que nunca falla. Esa frase, ¿verdad? De tanta tradición, el amigo que nunca falla, lo vamos experimentando en nuestra vida y es verdad. Las personas pasan, las situaciones pasan, pero el que siempre queda es el Señor. Y mirarlo en nuestras casas, mirarlo en nuestros hogares, es afianzarnos una y otra vez más en ese amigo que sabemos que está siempre ahí, que está en los buenos momentos, en los malos momentos, que nos apoya y sobre todo que sostiene nuestra vida y nuestra fe. Es también una invitación a la oración, a recordar que la familia es iglesia doméstica, que es el primer seminario, que es el primer noviciado, que es el lugar donde se va forjando nuestra vida de fe. ¿Cuántas vocaciones han surgido en torno al corazón de Jesús? ¿Cuántos corazones se han movido en torno a la imagen del corazón de Jesús? Pero a veces necesitamos que la imagen entre por los sentidos. Por eso es tan importante pues, el contemplar, el venerar, el tener devoción a una imagen. A una imagen que tenemos que cuidar. Porque si de verdad para nosotros es todo esto, el tratarlo como el que está presente, amarlo, pedirle, honrarlo, reconocer en él el amigo que nunca falla, pues ciertamente tenemos que tener detalles de finura con el corazón de Jesús. Detalles de finura que a veces son externos, unas flores frescas, una vela encendida, pero otras muchas veces, y la mayor de las veces, será desde el corazón. Una jaculatoria, un sagrado corazón de Jesús, en ti confío, una palabra que te brota espontáneamente del corazón. Pero ciertamente la imagen del corazón de Jesús nos acerca a ese amor al Señor que lo es todo para nosotros. Hay como 3 textos, hay más, pero 3 textos del Nuevo Testamento que me gustaría relacionarlos con esta promesa del corazón de Jesús a Santa Margarita. El primero es el de Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si abres, entraré y cenaremos juntos. Abrir la puerta de la casa, pero sobre todo, en definitiva, es abrir la puerta de la vida, la puerta del corazón. ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de abrirle al Señor que llama a nuestra puerta? Abramos la puerta de nuestra vida al corazón de Cristo. Pongámoslo en su lugar, en el lugar que le corresponde, en el centro. Por eso, en nuestras casas, en nuestras familias, el corazón de Jesús estaba siempre en el lugar, pues, como más destacado de la casa, donde nos podíamos reunir, donde estábamos, donde hacíamos la vida. ¿Por qué? Porque es necesario dejarlo pasar. Es necesario abrirle la puerta para que entre, para que se quede, para que permanezca con nosotros. Un segundo texto es el de Zaqueo, cómo el Señor quiere alojarse en la casa de Zaqueo. Zaqueo solamente quería verlo, pero el Señor es mucho más generoso. Quiere hospedarse en su casa, quiere ir a su casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, donde está Cristo, está presente su amor, su misericordia, su ternura, su compasión. Y estamos necesitados hoy precisamente de esa salvación en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro lugar de trabajo, donde estamos habitualmente. Estamos necesitados del Señor. Tenemos de todo, pero muchas veces lo que nos falta es lo esencial, que es el Señor. Podemos tener en nuestra casa miles de adornos,
pero tenemos que hacerle un hueco a Cristo para que nos recuerde dónde está la salvación, de dónde procede la salvación. Y el tercer texto es Betania, el descanso del corazón de Jesús, donde Jesús iba a descansar, el hacer de nuestras casas auténticas Betanias, que nuestra casa sea como la de Marta, la de María, la de Lázaro, una casa en la que cada vez que va el Señor encuentra alimento, encuentra compañía, encuentra acogida, cariño. Y es otra de las muchas cosas de las que nuestro mundo hoy está necesitado, de corazones que acojan, de corazones que sepan de verdad perdonar, de corazones que sepan invitar al descanso, pero un descanso como el que nos ofrece nuestro mundo, sino el descanso auténtico en su corazón, que es el lugar donde nosotros más y mejor podemos descansar. Hacer que nuestra casa sea otra Betania para el corazón de Jesús. El corazón de Jesús en una ocasión le dijo a Santa Margarita María: yo reinaré a pesar de mis enemigos y de cuantos se opongan a ello. Yo muchas veces digo, viene bien que tengamos gente que se opone. ¿Para qué? Para afianzarnos más nosotros. Para que de verdad no nos quedemos solamente con lo exterior, sino que seamos capaces de profundizar en ese amor tan grande que Dios nos tiene. Por eso, el invitaros a que podamos hacer realidad esta promesa en nuestras vidas, en que seamos pues verdaderos apóstoles de las entronizaciones del corazón de Jesús en las familias, en las casas, pues que nos prestemos a ello, que los sacerdotes mostremos disponibilidad, que las familias pues sientan la necesidad de una imagen que les recuerda algo más, que le trasciende mucho más, pero que si no la tuviéramos, a veces pues se nos olvidaría o pasaríamos de largo o otras muchas ocasiones, pues bueno, ahí está, pero yo no me doy cuenta, ¿no? Bendeciré los lugares. Necesitamos bendecir, que nos bendiga. Necesitamos recibir bienes y los bienes vienen siempre del Señor. Bueno, yo estas ideas un poco son las que os dejo sobre esta promesa del corazón de Jesús a Santa Margarita. Pues es verdad que se puede profundizar mucho más, pero así como algo sencillo que nos anime a eso, a tener presente la imagen del corazón de Jesús en nuestra vida. Pues eso es un poco lo que quisiera yo compartir esta noche con vosotros. Muchas gracias, don Juan José, por tus palabras. Recordarnos la importancia de las imágenes, ¿eh? Es algo que forma parte de nuestra fe católica, ¿eh? El entrar en contacto con el misterio también a través de las representaciones, ¿eh? Y concretamente la imagen del corazón de Jesús es algo que lleva, especialmente en España, lleva ya pues un siglo, podemos decir, de tradición, y parecía que había muchas que se habían perdido, incluso estaban en los museos, pero gracias a Dios se está volviendo a recuperar esta tradición, ¿no? Especialmente ahora con motivo del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, cuántas casas se ha vuelto a intronizar la imagen. Y qué consuelo es tener esa imagen que nos recuerda que el Señor nos quiere, ¿eh? Y no solamente que nos quiere, sino que espera que nosotros le queramos. Vamos a dar la palabra al Padre Pascual Cervera, que es un lujo y una alegría también poder contar con él. Lo podemos tener aquí porque el Padre Pascual, si no fuera por la pandemia, pues podría estar en este momento en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Está en este momento en Madrid, en España, pero el Padre Pascual viaja por todo el mundo porque su misión en la Iglesia en este momento es ser coordinador internacional del movimiento Corpus Christi sacerdotal fundado por la Madre Teresa, y como consecuencia de esto se dedica sobre todo a atender a las religiosas de la Madre Teresa, impartiendo retiros por todo el mundo, y también a atender a los sacerdotes que forman parte de este movimiento espiritual, ¿eh? Sacerdotes diocesanos que viven su sacerdocio alimentándose también de la espiritualidad de Madre Teresa. Padre Pascual, aunque lo vemos aquí muy jovenzano, tiene nada más y nada menos que 72 años, ¿eh? Se ordenó en la diócesis de Nueva York en el año 1987, ya nos contará él
como detrás de su vocación o delante, podemos decir, estuvo la Madre Teresa en todo momento y ha convivido con ella pues desde el año 1980 hasta el año 1997. Ha convivido directamente con Madre Teresa de Calcuta y por lo tanto es un testimonio vivo de quién fue la Madre Teresa, y él concretamente nos va a hablar hoy de lo que supuso el amor al corazón de Jesús en la vida de Madre Teresa. Pues le damos la palabra. Yo de vez en cuando, si es necesario, le interrumpiré. Ya lo conozco de hace unos cuantos años y ya le he dicho que si se olvida de alguna cosa, pues yo se la recordaré para que nos la recuerde y así iremos desgranando este testimonio. Padre Pascual, tienes la palabra. Gracias, José María. Nos encontramos esta noche en este medio que tampoco me acostumbro mucho a usar, pero en fin, voy a tratar de hablaros de esta manera, ¿no? Yo, como has dicho, he vivido mucho tiempo cerca de la Madre Teresa de Calcuta y por eso estoy muy influenciada por su espiritualidad. Pero la Madre Teresa decía que su primer amor fue el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso la Madre, tengo una pequeña biografía, quería empezar. Madre Teresa, de nombre Goncha, que quiere decir capullo de rosa, Agnes también, Bohakshu, nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje. Skopje es una ciudad interesante porque en aquella época era el imperio turco otomano. Después pasaría a ser parte de Serbia, cuando nació la Madre Teresa allá, y después sería Yugoslavia, que ya nos va sonando más conocido, y después ahora se llama Macedonia del Norte. Es un pequeño país que está encima de Albania, pero la madre era de familia albanesa. Los albaneses estaban desperdigados por todos esos países pequeños que había alrededor, y el padre se llamaba Nicola. Él murió en 1919. Su madre, Drana, que quiere decir rosa, y los hermanos Agi y Lazar. A Lazar lo conocí yo y a Agi también, pero la madre no la conocí, y ella creció en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y esto es interesante porque decía que desde pequeña había tenido ese amor por el corazón de Jesús, ¿no? Y cuando yo estuve hace unos años, hace pocos años, estuve en Skopje, que nunca había estado, pues fui a la catedral, que había sido todo destruida la ciudad en un terremoto que hubo hace apenas unos años. Hubo un gran terremoto en la ciudad de Skopje, en 1960 y algo, me parece que fue, tengo por aquí la nota de cuándo fue, pero vamos, fue toda la ciudad quedó destruida. Pero lo interesante fue que al destruir la ciudad, se destruyó la iglesia, la parroquia, que era la parroquia del Sagrado Corazón. En esa parroquia lo único que quedó fue la estatua del Sagrado Corazón, en la que delante de la cual la Madre Teresa rezaba muy a menudo, y esa es la estatua que ahora está en lo que es la catedral de Skopje. El Papa Francisco estuvo hace poco, y es esa estatua misma, que la pude yo ver allí. Por ahí empezó su amor y devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pero bien, todos los albaneses tienen una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Los poquitos que son, porque los católicos son muy pocos, pero sin embargo son muy fieles, ¿no? Bueno, la madre nació en este sitio, en Skopje, en 1910. En 1915, con 5 años y medio, hizo su primera comunión. Después ella fue formada espiritualmente por sus padres, especialmente el padre y la madre, eran los fervientes católicos, y también en su familia reinaba una gran armonía, un gran amor, y cuando la madre se quedó viuda, pues ellos también eran muy generosos con los pobres. Desde ese momento ella contempló cómo había que compartir con aquellos que tenían menos, ¿no? Después creció, estaban siempre alrededor de la parroquia. La parroquia, después llegaron los padres jesuitas y ella entró a formar una congregación de chicas que se llamaba la Fraternidad de María. La madre también
su mamá participaba en la congregación del Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia. Por aquella parroquia pasaban todos los misioneros jesuitas que iban al oriente, que iban sobre todo a la India. Y ahí fue donde ella empezó a ver lo de la vocación misionera y el deseo de ir a las misiones, ¿no? A los 19 años ella sale de Albania para unirse a la congregación de las madres irlandesas, que las hay en Madrid, las hermanas de Loreto, madres irlandesas que se conocen, y en aquel momento fue un momento terrible para la madre. La madre Teresa me contaba cómo ella, después me contaba en el cementerio, en la tumba de su madre, que fue la primera tumba en el cementerio de Albania, de Tirana, donde ella puso una cruz, la madre Teresa, porque no estaban prohibidas las cruces, porque era un país tremendamente comunista, la República de Albania. Bueno, entonces eso, yo con la madre allá, en ese país, que después yo ayudé a llevarla, a empezar a abrir las iglesias, llevar la fe allá. La madre me contaba cómo la madre, cuando ella dijo que se iba, que casi perdió la cabeza, porque era la más pequeña, estaba muy unida a ella. Dice que puso todas sus cosas encima de la mesa y daba vueltas alrededor. Y de repente paró y le dice, si quieres ir con Jesús, pon la mano en la mano de Jesús y nunca, nunca mires para atrás. Y eso me lo contaba después de que la madre había fallecido, ella le puso la cruz a la tumba y nunca jamás pudo volver a ver a su madre. El gobierno al final de su vida le negó el que pudiera ella ir a ver a su madre. Cuando era la madre Teresa era muy conocida, ¿no? Pero pon la mano en la mano de Jesús y nunca mires para atrás. Pues ella siempre hablaba de ese amor y esa confianza al Sagrado Corazón de Jesús. El vos confío, siempre confío en ti. Bueno, en esa forma ella fue a Irlanda y al poco tiempo en Irlanda le mandaron a hacer el noviciado de Irlanda a Calcuta. Ella llegó a Calcuta en el Día de los Reyes Magos, en la Epifanía, el 6 de enero del 1929. Y entonces allí se formó y los primeros votos los hizo en 1931 en Calcuta. Luego los votos perpetuos en 1937. Calcuta era una gran ciudad, era la capital del imperio inglés en la India en esos tiempos y después esa ciudad sería destrozada por la división entre musulmanes e indios que desplazó a las poblaciones tremendamente. Pero en fin, la madre estaba en un colegio, la adoraban, la querían muchísimo y el 10 de septiembre del 46, ella había sido principal de la escuela también y estaba feliz como hermana enseñando a las chicas y muy contenta. Pero en 1946 fue a las montañas, a Darjeeling, al norte, en un tren y ahí tuvo un encuentro con el Señor que cambió su vida. Como ella decía, es una llamada dentro de la llamada. El Señor le comunicó que en unas conversaciones que tuvo con el Señor, le pidió que fuera su luz, sé mi luz. Esto está descrito con mucho detalle en un libro que se ha publicado aquí en España, de la Madre Teresa, Sé mi luz, y es muy interesante el diálogo del Señor con la Madre. Eso no lo hemos sabido casi hasta la beatificación de la Madre, que ha salido todas esas cartas porque estaban ocultas, pero sin embargo los obispos, el obispo de Calcuta las guardaba. Y el Señor le pidió, sé mi luz, vete a los pobres de los más pobres. Y ella explica también cómo ella decía, yo estoy muy feliz, estoy enseñando. Bueno, le costó muchísimo, pero ella no le podía negar nada al Señor. Había hecho un voto de nunca negarle nada al Señor bajo pena de pecado mortal, incluso si fuese una cosa pequeña. Y en su fidelidad
ella lo narra en ese libro, que es bastante largo y no voy a resumirlo, pero vamos, muy interesante. Ella le dijo sí al Señor, pero sí al Señor porque la Virgen María, en una de las visiones que tuvo, le ayudaba como a una niña que le coges por los hombros y le ayudas. Entonces ella sintió esa presencia de la Virgen María, por eso ella siempre decía que ella había hecho la voluntad de Dios por la confianza en el Señor, apoyada por la Virgen María. Y yo creo que esto es muy importante porque la conexión que siempre hace la Madre Teresa, siempre hacía nosotros, con la devoción y el amor al Sagrado Corazón de Jesús y la confianza en Él, y también porque el Inmaculado Corazón de María estaba ya para ayudarle y auxiliarla. O sea, que encontraba el camino de servirle al Señor a través de la intercesión de la Virgen María. Por eso, en todos sus escritos, en todas sus obras, siempre está presente la confianza en el Sagrado Corazón de Jesús y la alegría en el Inmaculado Corazón de María. Bueno, ella salió de Loreto con el permiso del obispo en 1948 y se fue en busca de los pobres, de los más pobres, en esa ciudad que estaba llena de refugiados y había una pobreza enorme y todo tipo de enfermedades, lepra, etcétera, etcétera. Y entonces, al salir de Loreto, ella se da cuenta que es maestra, pero que tiene que aprender enfermería. Y se va a aprender enfermería. Y está un año tratando de buscar. Es muy emocionante cuando las monjas me decían en Calcuta, las monjas de Loreto, como todas, en Loreto es un colegio que todavía sigue enorme, con una pradera de hierba en medio de la ciudad increíble, y salieron todas las alumnas y todas las hermanas a despedirla. Y entonces ella salió, se puso el sari, como siempre se la ha conocido, con esa vestimenta india, salió después de celebrar la misa, recibir la bendición, participar en la misa, recibir la bendición, salió por allí y están todas las hermanas, todas las alumnas y todas las hermanas para despedirla. Y entonces al otro lado de la puerta de ese sitio, pues estaba ella sola. Por eso siempre que voy a Calcuta me impresiona cómo una mujer europea, joven y sin dinero, le querían las hermanas dar de todo, pero ella quiso salir sin nada, porque si Jesús lo quiere, Él proveerá. Y ella se fue a las calles de Calcuta. Y ella allí pues se empezó a buscar dónde vivir. Unas monjas, las monjitas de las dormidas de los pobres, la acogieron y fue a una ciudad, a Patna, a aprender enfermería, para cómo tratar a los leprosos, cómo cuidar a los enfermos en las calles, los enfermos de tifus, los enfermos de tuberculosis, de todo, ¿no? Entonces estuvo un año y entonces sus alumnas de la escuela, algunas demostraron que querían unirse a ellas, tener el interés para unirse a ella, con lo cual consiguió una casa en un sitio que se llama Creek Lane, en el centro de Calcuta, y allí, en el piso alto, hicieron un pequeño convento en la casa de un señor, una familia que se llama Gómez, que yo lo he conocido, al señor Gómez y su familia, y luego arriba, pues ahí empezaron a llenarse de jóvenes y jóvenes y jóvenes que querían seguirla en esta obra, y ella nada más que confiando que si el Señor se lo pedía, el Señor proveería, y el Señor así proveyó, con lo cual tuvo un grupo enormes de jóvenes que se unieron y esas jóvenes después pues no cabían en la casa era pequeñísima y tenían que estar, es que no había más días, pero de ahí entonces pues pasaron a una casa enorme que un comerciante chino se la proporcionó, y ahí, en eso es lo que es hoy la Casa de la Madre, una casa muy grande, destartalada y grande, pero en la que están las monjas y van los voluntarios y tienen la gran capilla y
esto en el centro de Calcuta, no muy lejos, ¿no? Bueno, entonces entró la primera comunidad. En 1950 el arzobispo le dio la aprobación a la fundación de las misioneras de la caridad. Entonces la madre, pues claro, fue la madre superiora y ella tuvo que empezar esta nueva fundación para ir a los pobres de los más pobres. No solamente a los pobres, sino a aquellos que son más pobres y más necesitados, ¿no? Bueno, así empezó a crecer la comunidad de una manera increíble, y también otros grupos dentro de la comunidad. Ahora cuentan con las hermanas activas, las hermanas contemplativas, que se fundaron en la fiesta Sagrado Corazón de Jesús, no en Calcuta, sino en el Bronx, en Nueva York. Se fundaron y que están también extendidas por muchas partes del mundo. Luego también los hermanos activos y contemplativos, que están por muchas partes del mundo. Y luego ya se fundó, pues lo que yo pertenezco al movimiento del Corpus Christi para sacerdotes, y la otra rama de los misioneros de la caridad, que son los padres misioneros de la caridad. El día 65, pues fueron a la primera misión, que fue en Venezuela. Muy gracioso, cuando llegaron a Venezuela, me contaba una monja, unas hermanas, que siempre le decía, era muy joven, le decía a la madre, decía, madre, ¿cuándo volvemos a Calcuta? Y la madre no respondía, madre, ¿cuándo volvemos a Calcuta? Se habían puesto una pequeña casa para vivir en Venezuela. Y dice que después de preguntarlo 3 veces, dice la madre, hija mía, hemos venido con un ticket de ida, no de ida y vuelta. Y así fue, porque un sacerdote en París les había regalado los billetes para ir hasta Venezuela a aprender, a fundar la primera misión. Ahora tienen misiones por todas partes del mundo, ¿no? Pero eso fue en el 1965. Luego ya moriría en 1997, y el 2003 en Calcuta fue la beatificación en Roma por el Papa Juan Pablo, y el 4 de septiembre del 2016 la canonización como santa de la Iglesia por el Papa Francisco en el mes de septiembre, cuando fue canonizada la madre, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la sociedad? Es saciar la sed infinita de Jesús en la cruz por amor y por las almas, y en un espíritu de amorosa confianza. Ahí vemos el Sagrado Corazón de Jesús, amorosa confianza, de abandono total en el Señor, y de alegría. Esto yo creo que es muy importante, de alegría. Este espíritu de la sociedad comprende las ramas religiosas, el movimiento sacerdotal. También a nosotros es nuestra vida, está inspirada por esta espiritualidad, y a los colaboradores, aquellos que colaboran en la obra, que son personas laicas, ¿no? Y todos trabajamos por la santificación de los pobres entre los pobres, no solo de los barrios humildes, sino de cualquier parte del mundo donde nos encontramos, a ricos y a pobres, llegando a saciar la sed de Jesús por las almas, que es lo que le pidió el Señor, poniendo el amor de Dios en acción. Y eso sin hacer diferencias a todo aquel que necesite la ayuda para ver el amor de Dios, ¿no?, en sus vidas, ¿no? Bueno, así es como el movimiento nuestro, el Corpus Christi, fue aprobado finalmente. Bueno, al principio, el 28 de junio del 81, con un sacerdote americano, el padre Langford, que fue el que lo empezó, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Luego seguiría hasta en diciembre del 2012 en la Asociación de Sacerdotes del Corpus Christi, la asociación privada, se aprobó en la fiesta
en la fiesta de San Francisco Javier. Vale, Pascual, perdona que te pregunte. Nos interesa mucho tu relación personal con Madre Teresa. Que nos cuentes de dónde viene tu vocación, cómo surgió tu vocación y todas esas muchísimas anécdotas que tienes que has vivido en línea directa con Madre Teresa. Pues con mucho gusto, esto es lo que ahora quería pasar. Un poco hablando de la influencia que la Madre ha tenido en mi vida, pues quiero compartir un poco esa experiencia de la Madre y esas anécdotas que más o menos que puedo contar en el tiempo que tenemos de la Madre, ¿no? Yo recuerdo que desde pequeño, lo que estaba hablando antes el sacerdote, el padre que estaba hablando sobre el Sagrado Corazón de Jesús, yo siempre he tenido me dieron una estatua del Sagrado Corazón de Jesús que todavía la tengo, ¿no? La dejé en España cuando me fui fuera, pero la tengo. Y le tenía mucha devoción. Pero también nosotros, toda la familia, yo tengo 5 hermanas, y mis padres nos metían en el coche, que en aquellos tiempos era pequeño, y teníamos que ir pues hasta Andalucía, al sur de Andalucía, un viaje muy largo. Pero al pasar siempre delante del Cerro de los Ángeles, mi madre que empezaba a rezar al Sagrado Corazón de Jesús. Rezábamos al Sagrado Corazón de Jesús al pasar debajo del cerro, ¿no? Entonces, claro, era una costumbre que hacíamos pues como 6, en todas las vacaciones, 6 veces al año, una cosa así, rezar al Sagrado Corazón de Jesús. Con lo cual se fue afianzando esa devoción al Sagrado Corazón en mi vida. Yo siempre he tratado de vivir la fe, siempre la verdad, nos educaron nuestros padres en la fe y toda mi vida espiritual pues ha sido siempre pues, buscando la fe. Pero esa búsqueda que yo tenía cuando ya crecí en 1976, pues estaba inquieto, buscaba qué hacer, ya me iba poniendo mayor y bueno, tenía mis estudios, tenía mi trabajo, tenía mi empresa y en esos momentos decidí que me iba a ir al sitio más lejano de Madrid que había, que era Australia. Total, me fui a Australia y al llegar a Australia, pues en el fondo es un país muy bonito, pero sentí una decepción porque se parecía mucho a Inglaterra, donde había ido muchas veces y que conocía bien, hablaba el inglés, pero allí ocurrió una cosa que yo compré, fui a una librería, me encantaba ver libros, y compré un libro, y ese libro me chocó cuando lo vi, y por eso lo compré, era de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces compré ese libro, y ahí pues había un mensaje que no sabía lo que era. Entonces lo leí, lo vi, y recordé que había visto un reportaje, estamos hablando del 76, ¿no? De que todavía la Madre Teresa no era conocida, no había recibido el premio Nobel ni nada, pero habían escrito un libro sobre ella y una película que luego vería, que hizo la televisión inglesa, y me impresionó aquella película. Pero vamos, yo cogí el libro y me volví para allá, para España, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, el avión paró en la India, en Bombay. Y entonces paró en medio del monzón, cuando están las lluvias, las que son tremendas, como huracanes y todo esto. Paró el avión allá y nos detuvieron como unos cuantos días. Entonces dije, bueno, pues voy a ver si las hermanas están aquí, porque ponía que eran en la India y tal. Efectivamente me dijeron dónde. Cogí un tren de esos indios todos llenos de gente y demás en aquellos tiempos y fui en medio de la lluvia y el monzón, fui donde la dirección que me habían dado a una casa y llegué a una casa muy destartalada en las afueras, al lado del aeropuerto, y llamé a la puerta de la casa y me habló una monja, una hermana, con el sari. Y entonces, con una enorme sonrisa, eso es lo que recuerdo, una enorme sonrisa en medio de la lluvia, en medio del temporal, en medio de los vientos tremendos, que son como huracanes, y bueno, y entré dentro. Y entonces de la casa me hizo pasar, me puso en un cuartito, allí donde reciben las visitas, y me dijo que me ofreció una taza de té. Yo que, pues digo, después del trabajo, del viaje que había hecho en el tren hasta llegar allí y todo, pues cogí la taza de té, me ha encantado, y me senté con ella. Y en un momento dado me dijo ella, bueno, ¿quieres ver lo que hacemos? Y dije, pues sí. Entonces me llevó, abrió una puerta y entonces me vi una imagen que nunca se me olvidará. Era un cuarto grande y como estaba lloviendo, el tejado de la casa era de uralita y hacía un ruido como un bombardeo
y el viento estaba entrando por las ventanas y era un ruido tremendo, y el viento tremendo, y la lluvia y el agua que estaba entrando, y ahí había, pues yo calculo, se me quedó la imagen de muchísimos niños pequeños, todos envueltos, con una, como los ponen los indios, con unas cosas así, envueltos con su gorrito, y debía haber pues como unos 200 niños, una cosa tremenda. Entonces cuando yo vi esto, me quedé como asustado, y entonces la madre me cogió un niño y me lo puso en mis manos, y yo cogí a aquel niño y no sabía si me iba a romper, se lo devolví encantado a la hermana, ¿no? Y bueno, y me fui aturdido, otra vez me llevó al cuartito donde estábamos antes, y me dijo que esos niños son niños abandonados, niños que los malnutridos, niños que no los pueden criar los padres. Entonces ellas los cuidaban, les ayudaban, los alimentaban. Muchos de ellos eran adoptados y iban después a la adopción, ¿no? Pero ya me fui de allí, me recuerdo que al salir tenía una enorme alegría dentro de mí. No me importaba el viento, ni el vendaval, ni el agua, ni nada. Y aquello se me quedó grabado. Aquello se me quedó totalmente grabado. Y eso fue en el 76. Y después, en 1980, entonces fue cuando un día estaba yo en Madrid y cogí un periódico y ponía una imagen de la Madre Teresa de Calcuta, y ponía Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, porque se lo habían dado en el año, esto era en junio del 80, se lo habían dado el 79 en Estocolmo, y se había hecho muy conocida en todas partes del mundo. Pues Madre Teresa de Calcuta llega, Premio Nobel de la Paz, llega a Madrid y va a abrir una casa en Madrid. Y entonces nada más que ponía en el periódico, es en el barrio un barrio en Leganés, en algún sitio, en el barrio del Candil se llamaba, y dice, al lado del Cerro de los Ángeles, donde está el Sagrado Corazón, que yo conocía también. Por eso yo no lo dudé, me fui con el coche, me olvidé lo que tenía que hacer, era un domingo, me fui corriendo y me fui a la derecha, ponía que a la derecha el Cerro de los Ángeles, fue a la derecha, y llegué, no sé cómo, a un barrio, y en el barrio pues me dice la persona, me dice, la Madre Teresa, una monjita vestida con un sari, no sabía cómo explicarlo, y me dice, sí, una casita. Llevo a la casita, llamo a la puerta y me abre la Madre Teresa. Entonces, claro, yo de ver a esta hermana que era tan conocida, tan famosa, en una casita tan pequeña y que me abre la puerta, y lo primero que me dice la madre es, yo dije, pues le quiero ayudar, vengo porque quiero ayudar, y me dice la madre, pues eso es lo que necesito, ayúdame. Y entonces en ese momento me puse a mover las camas, a mover las cosas, a ayudarle, porque las monjas estaban instalando en la casa. Así que no muchas palabras, sino nada más que la acción. Por eso descubrí luego que la madre era de pocas palabras, pero sus acciones transmitían alegría, la presencia del Señor y tremenda alegría, yo diría, ¿no? Y por eso ese fue mi primer encuentro con la Madre Teresa, nada más que mover muebles alrededor, ayudar a las hermanas que acababan de llegar, 4 hermanitas, a instalarse en la casa. Y bueno, eso es lo que hice, hasta que luego me dijeron que la llevara que iba a ser recibida en la diócesis de Madrid. La cogí en mi coche, la llevé, y allí también hubo una cosa que me impresionó mucho. Al llegar, yo le pregunté a la madre que cómo se daba amor. Y la madre me dijo, bueno, el amor de Dios se da a aquellos que más lo necesitan. Pero en esos momentos, cuando yo estaba, en aquella época se hablaba mucho de dar amor, pero no se decía cómo, ¿no? Y en aquellos momentos llegamos al sitio y la madre se bajó del coche que yo estaba conduciendo y se fue corriendo ahí estaba la gente que le iba a recibir, nos estaba el obispo en aquellos tiempos, y estaban la gente importante que le iba a recibir en la puerta de la iglesia,
ella se fue corriendo y había un pobre que estaba en las escaleras pidiendo limosna y en aquel momento la madre se inclinó con él, le habló y en un momento dado le tomó una de las manos y él la estaba ocultando y en la madre y en las manos tenía la mano como paralizada, ¿no? Entonces la madre se sujetó la mano con mucho cuidado, con mucho cariño y le preguntaba, "Does it hurt?", en inglés, ¿le duele? ¿Le duele? Y entonces aquel hombre se le cambió la cara en aquellos momentos. Y entonces, bueno, la madre ya siguió después a la ceremonia que había para recibirla en Madrid. Y yo ya me quedé pensando lo que le estaba preguntando. Madre, ¿cómo se da amor? Entonces ella, sin decírmelo, me lo enseñó. Y yo me preguntaba, ¿qué hubiera hecho yo? Le hubiera saludado, le hubiera dado una moneda, pero ella le tocó la herida que él tenía, el no tener esa mano bien, y eso que sería posiblemente una gran pobreza que él tenía debido al problema con su mano, ¿no? Y por eso me enseñó que, como ella decía, había que hacer cosas pequeñas, pero con mucho amor. Bueno, pues ese fue mi primer encuentro, el primer día con la Madre Teresa. Luego, cuando ella Pascual, ¿cómo fue tu vocación concretamente pues en relación con ella? Eso te voy a decir, cuando yo en esos momentos me acordé que estaba 2 días en Madrid y luego se iba a abrir unas casas también en otro país que era comunista, en Yugoslavia, y entonces en aquel momento yo le di a la madre, me acordé que tenía el libro que había comprado yo en Australia. Y entonces decidí dárselo a las hermanas, ya la gente venía mucho a verla, que había todo tipo de gente que venía a saludarla. Y entonces le dije a las hermanas, en un momento que la madre pueda, que me escriba algo. La madre, pues se lo dieron, y cuando se fue la madre, que seguía al otro país que iba a abrir otra casa, pues me lo dieron las hermanas. Entonces yo la abrí, leí lo que ponía y dije, qué horror, se ha equivocado. Esto no le han dicho quién era yo, ¿no? Y se ha equivocado. Y lo guardé y lo puse en mi casa en una estantería muy alta para que nadie lo viera. Y cuando ya ordenado sacerdote en Nueva York y volví a Madrid a una visita, vi el libro, lo abrí y ella había escrito en inglés, sé santo, porque Dios te ha escogido para ser su propio sacerdote. Y entonces recordé que cuando yo nunca había pensado ser sacerdote, yo nunca había pensado que el Señor me llamaba a ser sacerdote ni nada, pero yo lo había escrito. Yo cuando me lo dio pensé, la madre le ha dicho, y a lo mejor creyó que era el párroco, que era un sacerdote de la parroquia, ¿no? Pero la madre lo escribió, sé santo, porque Dios te ha escogido para ser su propio sacerdote. Bueno, y yo con esa cosa fue cuando después, unos cuantos meses después, un año después, mejor dicho, ¿no? Esperen, ya me hago el lío. Esto fue en el 80, en el 82 la madre me dijo que, bueno, en el 80 la madre me dijo que les ayudara a hacer que las monjas iban a abrir un comedor para dar de comer a los pobres y en el centro de Madrid, y entonces lo ayudé con unos amigos míos a obrarlo, a prepararlo, y aprendí yo también a ayudar a aquellos que están sufriendo, trabajando allá, ¿no? Y en esos momentos, al cabo del 82, pues fue cuando ya era yo, como si dijéramos, colaborador de las hermanas. Y yo rezaba mucho más, iba a recoger a las hermanas que vivían tan lejos para traerlas al centro de Madrid, y ahí aprendí yo a rezar. Y aprendí una cosa que me impresionaba mucho, que no se hacía tanto, que era adorar al Santísimo, una hora de adoración con las hermanas. Me escapaba de mi trabajo al mediodía, iba hasta Leganés, yo trabajaba en el centro de Madrid y después
rezaba con ellas 1 hora delante del Santísimo y luego las llevaba hasta el comedor. Y eso también me hizo rezar. Y eso es lo que la madre siempre nos decía, pues que había que rezar. Que había que rezar y delante de Jesús había que rezar. Y ahí descubrí la adoración al Santísimo. Y ya luego fue que las hermanas me hicieron ir a Roma, una reunión maravillosa que hubo de los colaboradores de todo el mundo representando a los de España. Fui allí y ahí conocí al padre Langford, el que antes he mencionado, y me hice muy amigo de él. Era un sacerdote joven, americano, muy simpático, y también estaba el padre Brian, que ahora él es el postulador, pero en aquellas épocas era también, pues estaba en un grupo que no sabía dónde cuajar, estudiando para el sacerdocio, ¿no? Padre Brian Colodecho, el postulador. Y bueno, y ahí nos hicimos amigos, y nada, yo tuvimos una audiencia maravillosa con el Papa Juan Pablo II, que venía de Fátima, del año siguiente al atentado que tuvo, y la madre nos llevó, ahí descubrí la madre como madre. Todos los colaboradores, muchas personas mayores, y había jóvenes, que habían venido de otras partes del mundo, pues nos llevaba, éramos un grupito de 30, 40, y nos llevó a ver al Papa Juan Pablo II. En aquella época no había audiencias. Me acuerdo la madre llevándonos a la audiencia, subiendo a la audiencia privada, todos ahí como sus hijos, y ella llevándonos, que luego la veía muchas veces, no importaba quién, pero ella era madre siempre para todo el mundo. Era madre para los pobres, madre para los importantes, madre para los jóvenes, para toda su actitud, era maternal para sus hermanas, ¿no? Bueno, y eso fue muy emocionante. Y a los 3 meses o así volví a Roma después, y ahí, pues debajo de un árbol, en la casa de las monjas, después de una celebración, había ido a Assisi de peregrinación un día, y ahí de repente el Señor, pues, me hizo ver que a lo mejor me estaba llamando para ser sacerdote, y dije, bueno, pues esto es una locura, esto nunca se me había pasado por la imaginación, nunca lo había pensado. Y bueno, y digo, ahí puedo hacer 2 cosas, decirle sí o decirle no. Entonces le dije sí. Volví a España y en 1 semana liquidé todo lo que tenía y me fui y la madre se presentó en Madrid de improviso, me llevó y dijo, pues vente conmigo que yo te ayudo para que puedas hacer tus estudios en Roma, etcétera, etcétera. Y fue mejor eso porque, bueno, por una serie de razones me llevó allá y ahí yo ya empecé a formarme para el sacerdocio, primero en Roma, después en Nueva York. Y bueno, cuando me ordené sacerdote, pues ya es la hora, yo creo, de acabar, porque estoy viendo el reloj aquí, pero en fin, son muchas Pascual, historias. Pero quería acabar, a lo mejor... Una cosa, antes de que acabes, que tenemos algún minuto más y queremos exprimirte un poquito, cuéntanos cómo fue la fundación de Madre Teresa en Albania. En Albania, pues fue un día, estaba yo en mi parroquia en el Bronx, y la madre me llamó y me dijo, padre, necesito un sacerdote. ¿Me puedes ayudar? Yo dije, sí, madre, yo sé que quiero ayudarle, pero tengo que pedir permiso a mi superior, al cardenal. Y la madre dijo, bueno, pues puedes ir ahora. Digo, madre, son las 10 de la noche, a estas horas no puedo ir porque tengo que ir al centro de la ciudad y es muy difícil. Y me dice la madre, bueno, pues mañana a las 6 de la mañana vete a primera hora y llama a la puerta al cardenal y pídeselo. Y entonces dice, vamos a estar rezando toda la noche. O sea, al día siguiente fui a esas horas a llamar a las 7 de la mañana a la puerta y digo, bueno, me van a echar los perros a estas horas. Pero hice lo que me había dicho la madre. Y para mi sorpresa, el cardenal me recibió. Y entonces daba vueltas a un lado y a otro y le dije lo que me ha dicho la madre. Y dice, ¿y tú? ¿Tú quieres ir? Y digo, pues, su eminencia, si me da permiso, yo me voy. Entonces ese mismo día me dio el permiso inmediatamente, volví al pobre párroco, le tuve que dejar solo, que en una iglesia enorme, me pusieron en un avión y a Albania.
Llegué a Albania, un país donde por más de 40 años era un crimen creer en Dios. O sea, las iglesias habían sido convertidas en cines, en canchas de deportes, o destruidas. Las cruces quitadas, los libros religiosos quemados, los sacerdotes asesinados con grandes tormentos y en campos de concentración. Y las familias no podían reunirse, quitaron el calendario católico, que la gente sabía cuándo era, y se destrozaron las iglesias. Y entonces ahora la situación era angustiosa porque faltaba de comer, no había coches, las carreteras estaban vacías, no existían ni coches ni camiones, había 4 o 5, y había una gran hambruna. No había médicos, no había medicinas. Eso a 1 hora de vuelo de Roma, ¿eh? No estaba en África ni en un país lejano, a 1 hora de Roma. O sea que aquella pobreza, la madre necesitaba un sacerdote, porque las hermanas podían hacer mucho mejor que yo toda la ayuda, toda la asistencia, visitar a las familias, todo, pero no podían celebrar la misa. Por eso, aquí en las palabras, la madre decía: hemos inaugurado la Catedral del Sagrado Corazón de Tirana, la capital de Albania. Todos estos años se ha utilizado como sala de cine. Podéis imaginar la alegría del Sagrado Corazón cuando inauguramos la catedral con la Santa Misa, en la que participaron miles de personas. En Tirana tenemos ahora 4 sagrarios, 4 tabernáculos. Milagro de Dios. Todo el mundo ha sido muy amable y servicial. La gente está muy contenta de tener a nuestras hermanas. Tendré muchas cosas que contaros cuando vuelva. Bueno, y entonces ya serví allí en Albania. Se puede escribir un libro, porque son demasiadas anécdotas, ¿no? Cuéntanos tu experiencia, tu primera misa en Albania. Mi primera misa en Albania, aparte en la casa de las hermanas, ¿no?, fue cuando me llevaron a las montañas y me dijeron que allí eran todos católicos, porque la población católica de Albania es bastante pequeña, pero allí son todos católicos en el norte. Y me dijeron las hermanas en una montaña: padre, aquí vamos a venir el domingo que viene a celebrar la misa. Y dije: pero si no hay nada, si esto es una montaña pelada, aquí no hay nada. Y entonces me dicen: no se preocupe, padre, y el domingo que viene venimos. Y el domingo siguiente fuimos a esa montaña, y al llegar yo oía la campana, talán, talán, y me acuerdo que digo: pero si no había campana, ¿cómo tendrán sacado? Total, que las campanas las habían enterrado, como todas las cosas de la iglesia las habían enterrado. Y entonces cuando dijeron que venía un sacerdote a celebrar la misa, la habían puesto como en unos maderos y tocaban la campana. Y la gente venían como hormiguitas, todos se les veía andando, porque claro, no había coches, no había nada, y luego la gente venía pues muy pobremente vestida, sin zapatos, muchos de ellos descalzos, muchos de ellos con unos ropajes viejísimos, y llegaban para arriba, y entonces en aquel momento me encontré que lo que antes era un trozo de la montaña, habían puesto unas piedras y habían puesto un altar. Las hermanas pusieron todo divinamente arreglado, todas las cosas para el altar, con los manteles, con todo. Me decían: padre, aquí estaba el altar, aquí estaba el confesionario, aquí estaba todo. Tenían divinamente puesto como piedritas, como hacen los niños en la playa, que ponen las piedritas para hacer casitas. Pues así sabían exactamente cómo hace 40 años o 30, los que tuvieron que se fue destruida la iglesia, cómo era la iglesia. Entonces en ese momento yo pues no sabía la lengua. Me puse a aprender el albanés, pero es una lengua complicadísima. Entonces tenía que hacer, tampoco tenía los libros, no existían libros para celebrar la misa en ese idioma. O sea que entre el italiano, el inglés y las monjas cantando en el inglés y en esto y en el latín y lo que fuese, ¿no? Y entonces lo que me impresionó fue en la consagración, todo el mundo de rodillas. Ellos también no sabían el nuevo rito, o sea,
se dejaban llevar por el rito antiguo. Entonces estaban casi todo el rato, estaban de pie y luego todos de rodillas en toda la consagración, de rodillas, en esas piedras que había, pues unas piedras muy rocosas, y viejos, jóvenes, todos allí, mujeres, hombres, todos de rodillas, en un silencio tremendo. Y cuando yo alcé la Eucaristía, en el momento de la consagración, todos cantaban lo único que sabían, que era el Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, que era la sintonía que escuchaban con peligro para sus vidas de la Radio Vaticana. Y lo cantaban todos juntos. Todavía lo pienso y me da, como dicen los ingleses, goosebumps, se me ponen los pelos de punta de pensar la fe de aquella gente y las lágrimas que derramaban de alegría, las lágrimas de alegría, porque estaba otra vez el Señor con ellos, después de tanto, tanto sufrimiento, estaba otra vez allí. Y poco a poco me las apañé para que pudieran recibir poco a poco la confesión y las lágrimas que podían recibir la Eucaristía. Por eso fue yo viniendo de Nueva York con todo lleno de iglesias, todo lleno de clero, todo lleno de misas, sin ningún problema de ir a misas, sin ninguna dificultad para encontrar un confesor o para cualquier cosa. No me lo podía creer. Los libros, la Biblia, no me lo podía creer. Y así fue, poco a poco, como pude aquellos años, pues fueron 2 veranos de 4 meses cada uno, así o más, que estuve allá. Y pude empezar a construir la iglesia con las hermanas, ¿no? Viendo cosas increíbles, ¿no? Increíbles. Pero he vuelto hace 2 años, he vuelto otras veces, pero he vuelto hace 2 años y me impresionó la canonización de los mártires de Albania. Porque allí estaban todos, cualquier partido político, cualquier religión, cualquier o no religión, estaban todos allá. Y me impresionó que también en la consagración, y había muchos que del gobierno y todo, que no son cristianos, todos de rodillas. Todos de rodillas y el silencio y el respeto y los nombres de los 40, fueron 40 mártires, ¿no? Que habían recibido terribles martirios, ¿no? Pero el respeto de la población albanesa, musulmanes o ateos o ortodoxos o no religión, en fin, y católicos, porque habían sufrido tanto. Y por eso ese país, la catedral es la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, Pascual. Te agradecemos muchísimo, podrías contarnos muchísimas cosas. Al padre Pascual, como veis, le cuesta un poquito hablar español porque normalmente está hablando siempre en inglés. Se mueve por todas partes del mundo y aunque es español, ya su lengua, ya por así decir, habitual es el inglés. Te damos las gracias y vamos a acabar con esta oración preciosa que rezan las monjas de Madre Teresa, siempre en la capilla, al acabar la misa. Quiero poner el énfasis antes de decir la oración, mientras que la busco, en la alegría. Yo creo que la alegría es la presencia del Señor. Y yo creo que eso es la alegría, es lo que la madre siempre transmitía. No es que se riera, no es la risa, sino es la alegría profunda. Y eso es lo que la madre enfatizaba mucho, que es la presencia del Señor en nosotros. Voy a hacer esta oración que le gustaba muchísimo a la Madre Teresa y que la usan las hermanas, dicen siempre después de la comunión. Querido Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida solo sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y permanece tanto en mí que cada alma con la que tenga contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. Permite que ellos al mirarme no me vean a mí, sino solamente a Jesús. Quédate conmigo y entonces podré comenzar a brillar como tú brillas. A brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Nada de ella será mía. Serás tú quien brille sobre los demás a través de mí.
Permíteme así alabarte de la manera que tú más amas, brillando sobre aquellos que me rodean. Permíteme predicarte sin predicar, no solo con palabras, sino con mi ejemplo, con la fuerza que atrapa, con la influencia compasiva de lo que hago, con la evidente plenitud del amor que mi corazón siente por ti. Amén. María, Muchísimas gracias, Pascual. déjame que acabe con esta chiquita. Perdona. María, Madre de Jesús, dame tu corazón tan hermoso, tan puro, tan inmaculado, tan lleno de amor y humildad, para que yo sea capaz de recibir a Jesús en el pan de vida, amarlo como tú lo amas y servirlo como tú lo sirves, el angustioso disfraz de los más pobres de los pobres. Amén. Gracias, José María. Muchísimas gracias, Pascual. Cuando vayas a Calcuta y estés ahí en la tumba de la Madre Teresa, pues nos encomiendas a todos, que bajo su intercesión aprendemos a amar al corazón de Jesús como ella lo amaba, con tanta sencillez, y a reflejarlo pues en nuestra vida, ¿no? Porque Madre Teresa, su devoción al corazón de Jesús era ella en su relación pues especialmente con los más pequeños y los pobres. La próxima vez que nos veamos será el primer sábado del mes de junio, el 5 de junio, a las 9 de la noche, que será ya el último programa de todos estos programas que hemos tenido este año sobre las promesas del corazón de Jesús Santa Margarita. Y concretamente, además, enlazando con lo que hemos escuchado ahora de Madre Teresa y de la Eucaristía, es esa promesa a todos los que comulguen los 9 primeros viernes de mes, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia. Y nos presentará esta promesa, Monseñor José Ignacio Munilla, y tendremos como testimonio a un exorcista, que es el padre Luis Petit, que es el exorcista de la diócesis de Barcelona. Nos hablará de cómo el corazón de Jesús somete a todos los demonios con su amor y especialmente a aquellas almas que son eucarísticas. Buenas noches a todos y que descanséis. Hasta pronto. Gracias.